liderazgo y desarrollo integral. Estamos aquí nuevamente entusiasmados, transmitiendo o compartiendo conocimiento importante. Estamos tratando de responder esta pregunta que ha venido corriendo a lo largo de todos los tiempos. Los antiguos filósofos la plantearon. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el hombre? En verdad, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza de ser? Y es una pregunta sumamente importante porque tenemos confusión y desconocimiento, tenemos caos y también tenemos manipulación social, es decir, culturas falsas, ideas y filosofías y corrientes de diferentes tipos. Algunas son acertadas, pero muchas corrientes simplemente se agregan a la confusión social como un mar de datos que a veces no hace mucho sentido. Tienen interpretación y otras veces están ideas encontradas, corrientes en oposición. Entonces, de una manera que considero simplificada, estamos abordando un tema profundo que se viene planteando desde los antiguos filósofos griegos y que considero muy importante entender para entender más a fondo nuestra naturaleza de ser. Creo que debería ser la primera lección en la sociedad: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza de ser? Es decir, conocerme a mí mismo hace mucho sentido, porque si no sé quién soy, pues puede venir cualquiera, y cualquiera me refiero gurús, líderes políticos o tiranos o manipuladores, y entonces decirnos que somos cierta entidad, o que somos una cosa, o que somos objeto, o que somos... ¿Qué nos pueden decir? Que somos un animal, el hombre es un animal, el hombre es materia, y el hombre es rebelde por naturaleza, incorregible, y el hombre se enferma, y la enfermedad es algo muy natural y normal, social. Entonces hay muchas desviaciones y sí hay manipulación en este sentido. Yo considero, y también es una observación, que la parte social, podemos nombrarlo los monopolios de control social, no les conviene que el ser humano se descubra a sí mismo plenamente, porque al descubrirse a sí mismo plenamente, obviamente descubre todo su potencial, su capacidad natural, su inteligencia, que es superior, y también descubre su poder. Y desafortunadamente hay ciertas entidades, organismos o grupos que no quieren que eso suceda. Entonces vamos a continuar con el tema. Ahora traje aquí una presentación, nos vamos a apoyar un poquito con imágenes, porque este tema espiritual pues es como muy invisible, y de repente hago movimiento así, ¿no? Como con mis manos, de que el espíritu es como un esférico y dejamos todo a la imaginación. Entonces nos vamos a apoyar un poco con esta presentación y algunas imágenes que nos van a servir para tener más una imagen visual en nuestra mente. Entonces voy a retomar. Vimos quién soy yo desde el punto de vista teológico en relación con la divinidad, el ser supremo o Dios, y en esa relación Dios hombre, hombre Dios, hicimos una serie de observaciones o conclusiones de que para conocer al Hijo tienes que conocer al Padre, o viceversa. Para conocer al Padre también puede surgir y alcanzarse esa comprensión en sentido inverso, es decir, del Hijo al Padre. Conociendo al Hijo se conoce al Padre, y conociendo al Padre se conoce al Hijo. Pero también comenté que si tenemos esta enfermedad que se llama amnesia, y entonces olvidamos lo más importante, olvidamos la fuente, de dónde venimos y qué significa esa fuente. Hablamos de que tenemos una noción muy corta, una comprensión muy reducida de lo que es la grandeza suprema del Espíritu Infinito, que abarca la totalidad de todos los universos, todas las dimensiones. Es algo muy grande, nuestra comprensión es muy pequeña. Entonces
lo que queda por descubrir es que comprender al hombre es más fácil teniendo esta comprensión de lo que es el entendimiento de la divinidad, que han venido muchos maestros muy avanzados y nos han dicho que Dios es cierta definición, ciertos conceptos, sus atributos, y esa comprensión nos ayuda a entender la fuente, y al entender la fuente comprendemos la creación, en este caso nosotros como hijos creados. Dijimos que Dios es espíritu, el hombre es espíritu, que Dios tiene una cantidad de atributos conocidos y desconocidos. Los conocidos, aquellos nombrados por grandes mentes, grandes espíritus iluminados, Buda, Cristo. Hay muchos santos, Santo Tomás de Aquino, personas que han tenido un contacto cercano y nos han expresado su entendimiento de la fuente suprema o la divinidad. Y esos conceptos definitivamente nos ayudan a entender. El Padre es de esta manera, pues entonces, comprendiendo la verdad bíblica de somos imagen y semejanza, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si el Padre es espíritu, por conclusión lógica, soy espíritu. Si el Padre es inteligente, entonces también soy inteligente. Si el Padre es creador, también soy creador. Si Dios es amor, somos amor. Si Dios es verdad, somos verdad, y así sucesivamente con todos los atributos. Y esto nos ayuda a tener una comprensión simple, de una manera simple, tener un entendimiento de una idea más acertada de lo que soy, y un discernimiento de todas las etiquetas que nos hayan puesto nuestros entornos. De repente a un niño se le puede decir, pues eres un tonto, su papá o un tutor. Imagínate que le dice con toda la intención, eres un tonto, nunca haces nada bien. Y el hijo rebelde, eres un rebelde y te pareces a tu padre. Y entonces todas estas etiquetas y conceptos impuestos con fuerza en momentos de dolor, pues obviamente se quedan impregnados en la mente y definitivamente van a causar una confusión de identidad, problemas de que no tenemos una certeza de soy de veras del tonto o soy inteligente. El criminal que piensa soy la maldad, ¿tú crees que pudiera pensar que es la bondad? Entonces el criminal está enfocado en una etiqueta que por alguna razón, no vamos a entrar ahí, pero una razón traumática, pues quedó muy impregnado en su mente una idea completamente torcida, pero que él se la cree, porque la ley mental es que lo que yo creo es aquello que yo acepto como verdad, se convierte en mi verdad. Entonces vamos a hacer una pausa y en breves momentos regresamos para seguir dilucidando este tema tan importante. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. La mejor opción para viajar, Transportes Lago. Babiácora, Sonora. Lo que caracteriza a este pueblo mágico es que fue fundado por un misionero en 1639, el cual se quedó a evangelizar en la época de la conquista a las tribus ópatas del lugar, resaltando entre sus vistas y construcciones el templo viejo y el templo nuevo, que se encuentran juntos. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort
Ford de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Los sueños son el motor que ha impulsado la grandeza de la humanidad. Generación 21 les invita a unirse a esta comunidad internacional hispana y participar de manera activa en la construcción de un mundo que sea orgullo y ejemplo a las futuras generaciones. Comunícate con nosotros en nuestra página web, opina, enriquece con ideas, videos, acciones, fotos y artículos diversos que enaltezcan los principios de última generación y privilegien los valores universales. Somos una fuerza con idioma común y formamos parte de un mundo global respetuoso y responsable. Continuamos. Continuamos con la exposición de este tema. Nos vamos a apoyar en imágenes que iba a mostrar aquí, nomás para hablar un poquito del problema básico desde el punto de vista. Dice ahí ausencia de Dios, pero considero que el problema básico social es ausencia de conciencia, ausencia de espíritu. En este concepto, Dios no como una imagen o una persona de una corriente religiosa, sino Dios como la conciencia universal total que abarca el omnipresente, todas las cosas, todo lugar. Dios dentro de ti, Dios fuera de ti, en todo lugar. Y aquí en este enfoque nos vamos a dedicar la atención a tratar de entender tu divinidad interior. El Dios externo está más que abarcado en todas las religiones y en todas las creencias. En todas las iglesias se habla de una divinidad exterior, una imagen externa, y esas creencias son totalmente respetadas. Aquí no estamos creando debates ni pugnas en este sentido. Mencionamos también que el principio que aplica aquí es respeto a todas las creencias religiosas, respeto a la divinidad y respeto al ser humano y sus ideologías. Simplemente estamos tratando de responder una pregunta muy importante. Considero que la parte de la teología que ha quedado fuera de estudio y fuera de observación y de investigación es precisamente lo que se refiere a tu divinidad interior. Y en esa parte es donde nos estamos enfocando, relacionado con esta pregunta básica de quiénes somos en verdad. Entonces, el problema universal, ausencia de Dios, en resumen, ausencia de espíritu o de conciencia divina, el desconocimiento de nuestra divinidad interior. Y parte del problema social es también el status quo. ¿A qué se refiere con eso? El status quo es el conjunto de monopolios, organismos reales dirigidos por grupos de seres que tienen el objetivo de mantener las cosas tal como son, que no haya cambio, que no haya evolución. Pero ¿qué es el tal como son? De hecho, status quo es lo que significa. Status es estado de existencia de las cosas, y quo significa igualdad, es decir, la inercia social que imponen estos grupos de que todo siga igual. ¿Y qué es igual en la sociedad? Pues que sigas ignorante, que no haya evolución. Si se hacen descubrimientos, por ejemplo, de un genio que descubre una cura para el cáncer, resulta que de repente desaparece y el gobierno se apodera de sus patentes, y toda esta intención de mantener la sociedad tal como es y al hombre en su estado tal como está, y ese tal como está significa en decadencia, con una gran confusión y caos social. Ese es el objetivo del status quo, es la maquinaria social que mantiene las cosas tal como son y que se defiende y lucha contra cualquier organismo, individuo, grupo o fuerza que intente introducir un cambio social o evolución, nuevas corrientes de pensamiento, soluciones
de que desarrollen la conciencia y la capacidad del individuo, por ejemplo el naturismo, la herbolaria, la homeopatía, las corrientes de la salud, de la medicina alternativa, todas estas corrientes que no sean las que dicta el status quo, resulta que son siempre atacadas. ¿Y por qué son atacadas? Porque son opciones que pueden ser naturales y aportan soluciones que están fuera de la caja del status quo, y entonces el status quo dice, no, ¿cómo voy a permitir que un genio venga con una solución natural y resulta que cura cierta enfermedad y pues significa perder negocio o millones o billones de dólares? Simple de entender, pero así es. Esa es la maquinaria social. Entonces es parte del problema. ¿Cuál sería la solución? En el status quo, la solución es aumentar tu conciencia, aumentar conocimiento, porque el status quo busca mantener al ser humano tal como está en su ignorancia. Y todos los derivados de la ignorancia, pues tenemos enfermedad y decadencia, junto con todo lo demás, crimen, guerras y todo lo que sabemos que existe en el caos social. Entonces, esta iniciativa es para aportar un conjunto de nuevas ideas y una nueva comprensión. ¿Quiénes somos? Somos una grandeza más allá de nuestro propio entendimiento, que fue la conclusión que hicimos en el programa pasado, y que nuestra imaginación y nuestra comprensión humana se queda corta en relación a lo que somos. Vamos a seguir viendo más ángulos de esta pregunta y más respuestas a la pregunta de quiénes somos en verdad. Vamos a pasar. Surge esta incógnita: ¿quién soy yo? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy una mente? ¿Soy un espíritu? ¿Soy un alma? ¿O soy algo más? Y mucha gente, cuando le hago estas preguntas, dicen, bueno, pues somos todo. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un espíritu. Puede ser que tengamos un alma, o espíritu, alma es lo mismo. Aquí vamos a definir esos términos, espíritu y alma, como dos entes diferentes. ¿Y existirá otra entidad que dirige el cuerpo? Bueno, vamos a responder esas preguntas. Pero sí es cierto que somos un ser integral, somos estas cosas, las tenemos en conjunto. Somos un ser integral, pero nuestra esencia es una de estas entidades. Y es lo que vamos a ver prácticamente. Bien, definiciones básicas y simples. El cuerpo, solamente vamos a decir que es un conjunto de minerales organizados, orgánicos, biológicos obviamente, que conforman esta entidad física, y los principales minerales pues son carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y este le vamos a parar. No nos vamos a meter en una clase de biología, simplemente es el cuerpo sí entendido como la herramienta o una máquina biológica que utiliza nuestra conciencia o el yo espiritual para operar en este universo material. Para que yo pueda tener percepción táctil de esta mesa, necesito un mecanismo físico. Entonces, a través de un mecanismo físico, el espíritu se está comunicando en un universo material. Para experimentar lo físico, necesito un mecanismo físico. El espíritu puro no podría tocar la mesa y decir se siente lisa, suavecita, porque el espíritu puro atravesaría la mesa y las paredes y etcétera. Entonces diseñó el organismo para poder experimentar y comunicarse en un universo físico. ¿Qué es la mente? La mente vienen siendo todos los registros archivados en orden cronológico, en forma de cuadros de imagen mental, que no son cuadros literales, sino es un cubo tridimensional, es decir, la mente percibe en volumen y lo registra cronológicamente desde el inicio del tiempo, desde el inicio que fuimos creados hasta este momento. Todo está registrado en orden cronológico, con una precisión matemática, con todas las percepciones. Hacemos un espacio
Y continuamos desglosando la incógnita de quién eres tú en verdad. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. La mejor opción para viajar, Transportes Lar. Nacosari de García, Sonora. Pueblo mágico, tierra del héroe Jesús García Corona, conocido como el héroe de Nacosari, siendo fundada en el año de 1660 con el descubrimiento de las minas que la rodean y descubiertas por el misionero Gilles de Fiodermont de Bélgica. Aquí se encuentra también una réplica de la máquina 501. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes Lar, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes Lar. Es más digno soñar en la grandeza e intentar alcanzarla que resignarte a la mediocridad. Hola amigos, como todos los días, saludándoles su servidor Gerardo Ibarra con la reflexión del día de hoy. Recordemos que las oportunidades son regalos de vida, por lo tanto tienen la característica de no perderse en la nada. Si tú no las aprovechas, no te preocupes, otro lo hará. Si vas a decidir, decide lo mejor. Continuamos. Bienvenidos, después de esta breve pausa, continuamos. Está explicando la mente. La mente es el conjunto de registros cronológicos consecutivos desde el inicio del tiempo en que fuimos creados, imparable, consecutivo, insuspendible hasta este momento. Y se registra no como un cuadro de 2 dimensiones, sino un cubo de tercera dimensión. Es decir, la mente registra volumen. Imagínate la capacidad de registro que tiene para registrar toda la línea temporal que actualmente ya infinidad de terapeutas en las técnicas de regresión ya se rompió el recuerdo de vidas atrás. Este fenómeno de la reencarnación pues ya queda comprobado por un número de casos, de 100 casos que se les aplica la técnica de regresión. Todos tarde o temprano contactan sus vidas pasadas. Entonces es un registro inmensamente vasto que tiene la mente, la capacidad de grabación y de memoria. Es sumamente impresionante. Y decía que registra en tercera dimensión, registra todas las percepciones: vista, oído, tacto, volumen, color, olfato, todo queda registrado con mucha precisión. El hecho de que lo podamos recordar o no cancela el hecho de que esté registrado. Puede haber problemas de memoria, pero no significa que los registros no estén. Aquí tenemos un cuadro de la mente, nomás para darnos una idea, como representando estos cuadritos de por aquí, como si fueran fotos, pero decimos que es cúbico en volumen. Entonces, esa es la mente. El cuerpo ya sabemos es algo físico. El alma, ¿qué es el alma? Alma y espíritu son 2 entidades diferentes. El espíritu es el Hijo de Dios o la copia de Dios que en la sesión anterior mencionamos que es de forma esférica
y que además tiene los atributos, cualidades o virtudes del Padre, todos los dones, virtudes, cualidades, capacidades naturales que traemos intrínsecas en nosotros desde que fuimos creados. El espíritu, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la parte del cerebro, en el núcleo del cerebro. Hay un vacío ahí está, escondido el espíritu, pero no porque esté aparentemente en un espacio pequeño significa que sea pequeño en su grandeza de ser, en su inteligencia y en su capacidad. Y el alma es una entidad o un ser similar al espíritu que se ubica, voy a mover aquí la computadora, se ubica en el centro de este hueso. Hay una cavidad o un hueco en el esternón, y ahí se encuentra el alma, y el alma tiene que ver con emoción. El espíritu es razón, creador, determinación, valores, cualidades, atributos, virtudes. El alma es emoción. Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, cuando nos enamoramos de alguien, recuerda un momento cuando estás enamorado de alguien que sientes el amor, no dices, ay, me siento el amor acá, se siente por acá. También cuando hay una pérdida amorosa dices, no, me duele la cabeza porque perdí a mi ser amado, y dices, me duele como el corazón. Eso significa porque el alma está más o menos en esta ubicación y es un ser emocional donde experimenta las emociones. Y entonces el primer órgano que está muy cerca del alma y el cual es impactado con estos impactos emocionales, pues es el corazón, y decimos, me duele el corazón. Entonces, para tener una imagen del alma, aquí vamos a ver esa imagen. Si ves aquí, por ejemplo, solamente representa que el espíritu se ubica en el centro del cerebro, y el alma, más o menos aquí donde señalé, a un lado del corazón, en el centro de este hueso, ahí se encuentra el alma. Ahorita no estamos tratando de imponer que creas o no creas este tema, simplemente estamos exponiendo un tema. Quiero declarar un principio muy importante. Lo que tú pienses que es verdad para ti, es tu verdad. Lo que no creas como verdad, pues simplemente lo rechazas. Aquí no estamos en un sistema o una ideología de imposición, simplemente de compartir. Y vamos a continuar. ¿Habrá algo más aparte de cuerpo, mente, alma y espíritu? Resulta que sí, hay otra entidad que se le nombra la entidad genética, y se encuentra en la zona gastrointestinal. Es el ingeniero biológico que desarrolla el cuerpo desde la concepción, la unión del cigoto, que es el esperma y el óvulo, esa primera unión que empieza a reproducir las células, es motivada y desarrollada en el vientre por una entidad genética. Es como la inteligencia genética, el ingeniero biológico que desarrolla el organismo, que se encarga del organismo plenamente. Entonces, voy a voltear aquí la computadora. ¿Por qué estamos viendo esto? Pues somos estas cosas y tenemos un conjunto de entidades integradas que hacen del ser humano algo muy interesante. Y si no tenemos esta comprensión, nos confundimos de qué somos o quién somos, porque pues muchas veces me domina el cuerpo y ahí están los instintos básicos del animal biológico, pero de repente tienes momentos de lucidez y te sientes muy espiritual y muy inspirado, y un genio puede desarrollar toda una obra maestra de creación en el campo de la música, y entonces no está creando el cuerpo, está creando el espíritu. Y de repente te puedes sentir muy mental y tienes todas estas imágenes y estás pensando muchas cosas, y es pensamiento y momentos del pasado, y dices soy mente, entonces soy mente, pues, y de repente sientes miedos y los impulsos más básicos. A veces el ser humano se comporta completamente como un animal, solamente dirigido por instintos básicos: comer, ser superior a los demás, la ley del más fuerte, la ley de la garra y el colmillo, y me la haces, me la pagas, ojo por ojo.
y los impulsos de la reproducción, o sea, la sexualidad, pero al nivel del animal. Y esos impulsos de repente que alguien los puede tener muy activados y está buscando el sexo desesperadamente, como los animales cuando están las hembras en celo y entonces sienten los impulsos muy fuertes, y ahí está dirigiendo la entidad genética, que es el ingeniero biológico. La entidad genética opera solamente al nivel del animal, y los instintos y la supervivencia y la alimentación y la sexualidad son sus principales propósitos. Imagínate que no tenemos esta comprensión y de repente tienes estos impulsos del animal y dices, pues claro que va a haber una confusión de o soy el animal y aquí me están diciendo que soy la divinidad. Imagínense la diferencia, ¿no? El animal está funcionando acá muy pegado a la tierra, como dicen en los feligreses de las religiones, en lo mundano. Y cuando estás inspirado en la creación, estás operando en el espíritu, y cuando estás muy consciente de tu santidad y de repente tienes emociones de no quiero hacer nada malo y me siento muy recto, y estás muy tranquilo y tienes paz espiritual y te sientes muy bien, con mucha bondad, definitivamente ahí no está siendo el animal, está siendo el espíritu, está siendo tu ser, tu verdadera identidad. Claro que esta comprensión de estas entidades nos da un entendimiento más amplio de qué somos, cuándo soy mi verdadera identidad, cuándo me puedo estar dominando mis instintos, la entidad genética, cuándo estoy siendo muy emocional y por qué. Pues entonces existe un alma que dice aquí estoy y siento. Y cuando mi mente está activa todo el tiempo tenemos registros y recuerdos, y esa es la función de la mente. Registra toda esta información para que podamos tener conocimiento registrado, y entonces yo puedo observar el universo actual y la problemática actual y utilizar todos estos archivos que tienen un conocimiento impresionante llamado experiencia y toda tu educación. Y claro que me va a servir esa información si tengo mis recuerdos ágiles y lúcidos, y hacer observaciones actuales y hacer conclusiones en base a todo lo que sé para sacar nuevas conclusiones. Esa es la función de cada una de las entidades y es la comprensión que nos da. Y hacemos nuevamente una pausa y regresamos en un breve instante. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. La mejor opción para viajar, Transportes Lar. Aconchi, Sonora. Fundado en el año de 1639, su nombre proviene del idioma ópata Acosi, que significa en los paredones. Se encuentra ubicado cerca de la Sierra Madre Occidental y del paso del río Sonora. Su principal atractivo turístico son sus aguas termales. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes Lar, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes Lar. Lo único rescatable del pasado es lo que aprendimos en él. Hola amigos, hoy como todos los días saludándoles su servidor Gerardo Ibarra con la reflexión del día de hoy. La diferencia entre un rico y un pobre no la hace el dinero, sino el pensamiento. Para los pobres el dinero tiene dos destinos, gastos y gustos.
mientras que para los ricos tiene 3: gasto, ahorro e inversión. Y recuerda, si tienes que decidir, decide por lo mejor. Continuamos, continuamos, continuamos. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Continuamos esta interesante exposición en la búsqueda de quién soy en verdad, cuál es mi verdadera naturaleza de ser. Entonces aquí tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo físico, tenemos ahí una mente, tenemos un alma y espíritu. Tenemos ahí un espíritu. Estoy representando aquí, de este lado de la imagen, como una esfera amplia que tiene un brillo en el núcleo. No sé si se alcanza a percibir perfectamente, pero solamente para poner una imagen de lo que sería el yo espiritual, que dijimos puede tener diferentes dimensiones. Y en el ser humano, en su estado actual, confuso o aberrado, la palabra aberración es una definición mental que significa alejado de su racionalidad. Todo lo que es irracional o fuera de lo normal o fuera de lo correcto se le nombra aberración. Entonces el ser humano en su estado aberrado, que está atrapado en el cuerpo, una parte de su yo está atrapado o puede estar atrapado en la mente, en el pasado, y atrapado en sus problemáticas actuales o en las confusiones de la vida. Está interiorizado. ¿Qué significa eso? Que se encuentra dentro del cráneo, en el núcleo del cerebro, como la diapositiva anterior. Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, en un estado donde el ser humano, el yo espiritual, tuviera una liberación de todo su dolor del pasado y despejar sus principales problemas, se logra el estado de exteriorización, que significa que se sale de su cráneo porque expande y tiene más libertad. Y se ha demostrado en la terapia que ese estado de estar operando fuera del cuerpo físico es mucho más saludable y hace mucho sentido, porque imagínate que estás dentro de una computadora con todos sus cables, circuitos y calor y una densidad, y a diferencia de estar operando fuera de la computadora, tienes más espacio, no chocas con los circuitos, ni con la electricidad, ni con el calor, ni con el frío, ni con la densidad, simplemente tienes más libertad y el pensamiento funciona más rápido. Pero en su gran mayoría el ser humano, la gran mayoría de la masa humana, está operando el cuerpo dentro del cuerpo, en el núcleo del cráneo, en el núcleo del cerebro, en un estado interiorizado. Y ocasionalmente algunas personas tienen el fenómeno de exteriorización, que se sale de su cuerpo pero no es consciente, es ocasional por algún momento de euforia, porque ha tenido algunos éxitos importantes y esa emoción causa como una expansión del espíritu y se desconecta de sus trampas por un ratito. Y en esos casos las personas experimentan con una certeza mucho mayor que son el espíritu y no son el cuerpo, porque se ven fuera de su cuerpo y perciben el cuerpo hacia abajo. Y muchas personas en la terapia y pacientes que han comentado ese fenómeno, es que me salí, vi mi cuerpo del techo, estaba ahí flotando por encima del cuerpo o en la esquina del cuarto, pero ya tienen una experiencia muy objetiva de que son el yo y que no son el cuerpo. Mientras no tengamos esa experiencia, pues podemos tener dudas, y tenemos derecho a dudar de que si lo que estamos diciendo aquí será cierto o no será cierto, y tienes derecho a creer lo que quieras creer, que eres el cuerpo, que eres la mente o que eres el animal del cuerpo.
Me gustaría que llegaras a la certeza de que eres un yo pensante, de pensamiento superior y de naturaleza no material, que es el espíritu. Entonces, continuamos. ¿Para qué nos sirven estas definiciones? Decimos para tener una mayor comprensión de qué soy y lo que no soy, y llegar al quién soy verdaderamente. Entonces, regresando a la pregunta original que estamos planteando, ¿qué eres tú? ¿Un cuerpo? ¿Eres una mente? ¿O eres el alma? ¿O eres un espíritu? ¿O eres el animal del cuerpo, refiriéndonos a la entidad genética? Y definitivamente somos un ser integral, pero nuestra verdadera identidad es una de estas entidades que estoy mencionando. Ahorita al final de este ejercicio vas a tener más certeza de quién eres tú en verdad. Voy a repasar unas teorías falsas que nos han dado una información equivocada de lo que pensamos que somos, pero que no somos. Por ejemplo, has escuchado: en polvo eres y en polvo te convertirás. Y es una frase que ha corrido en el tema de la religión, pero que el mensaje es que somos el polvo. ¿Y qué es el polvo? La materia. Entonces, polvo eres y polvo te convertirás. ¿Cuál es el mensaje? Soy el cuerpo, el polvo, el barro físico. Y obviamente el físico, pues al morirse, regresa a la tierra, y entonces polvo eres, polvo te convertirás. El mensaje es que eres el cuerpo. Otra teoría falsa es que el ser humano es un animal, porque definitivamente en momentos se comporta como un animal, y ya vimos por qué. Con el descubrimiento de la entidad genética, pues se explica y da la comprensión perfecta de por qué el hombre se comporta como un animal, porque la entidad genética solamente llega al nivel del comportamiento y de la conciencia de los animales. Cuando el ser humano no desarrolla el espíritu, el yo, un yo despierto, y que la conciencia o el yo están dormidos, el ser humano se comporta definitivamente como un animal, y muchas veces peor que los animales. Otra teoría falsa es que el hombre es malo por naturaleza. Esa teoría surgió en el siglo XVIII, cuando en el tema de los hospitales psiquiátricos y en el campo de la psicología tradicional solamente llegaban casos pues completamente distorsionados, los loquitos, los dementes, los trastornados. Y entonces los psiquiatras y el campo de la psicología declararon la conclusión de que el hombre es malo por naturaleza, porque pues les llegaban casos muy dañados, y el común denominador de esos casos es que se dirigían por sus impulsos animales o la maldad hacia la destrucción de sí mismos o de los demás seres humanos. De hecho, la definición de demente, una definición técnica de demente, es alguien que se deja dominar o se dirige por impulsos destructivos, ya sea hacia sí mismo o hacia los demás. Entonces, pues los psiquiatras reciben muchos casos de dementes, y se les ocurrió declarar que el hombre es malo por naturaleza. En la ciencia moderna de la salud mental, a través del tratar infinidad de casos, se demostró cuando al ser humano se le quita su dolor, la parte del trauma o de dolor, sea espiritual, mental o físico, queda el verdadero yo, y se demostró científicamente que ese yo, la conciencia limpia sin el factor dolor, es básicamente bueno. Otra teoría falsa es que somos una máquina de estímulo-respuesta, y esa teoría surgió porque al tratar la mente reactiva, a diferencia de la mente analítica, que es la que analiza datos, la conciencia presente que observa y analiza y concluye, la mente reactiva es una parte de la mente que solamente almacena todo el dolor humano y las aberraciones. Y claro, esa mente sí funciona a base de estímulo-respuesta, pero
ni siquiera es nuestra naturaleza de ser, es una parte de la mente que almacena el dolor humano y tiene ese comportamiento como una máquina donde aprietas un botón y te dan una respuesta. ¿Cómo se manifiesta en el ser humano? Pues de repente alguien te dice algo que no te gusta y reaccionas en automático. A alguien le pueden decir, eres un tonto, y se agarra llorando. Es estímulo, respuesta. O alguien te recuerda a mamá y hay gente que le recuerdan a su mamá y se ponen sumamente violentos porque es un estímulo externo que le hace responder automáticamente de una manera violenta. Entonces esa es la máquina, la parte de la mente que es estímulo-respuesta, pero el ser humano como el yo, el ser, no es estímulo-respuesta, es una conciencia autodeterminada. Vamos a hacer un ejercicio que nos da una experiencia objetiva para que tengas más claridad de quién eres tú sin tanta filosofía. Si tienes un lugar en tu casa donde estés en un asiento cómodo, que te puedes reclinar, incluso acostado en una cama, cierra tus ojos y piensa en un elefante. Quédate unos breves segundos pensando en un elefante, de la manera que lo veas, con color, con movimiento, como lo veas en tu mente, solamente piensa en un elefante. Abre tus ojos y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién está mirando el elefante? La respuesta común es, pues yo, claro, ¿verdad? El yo. La pregunta es, si tus ojos físicos no ven hacia adentro, los ojos físicos cuando cierras tus ojos pues no ven, simplemente se apaga la luminosidad y no percibes nada porque los ojos están diseñados para ver hacia el exterior. ¿Por qué ves el elefante? O sea, ¿quién lo ve? ¿Qué entidad hay ahí en la mente o en el cerebro que está percibiendo la imagen? Ahí te das cuenta que no eres el cuerpo físico. El cuerpo ve hacia afuera. Entonces hay una entidad que percibe. ¿Quién eres tú? Regresando a la pregunta, ¿eres un cuerpo, una mente o un espíritu? Las tres preguntas básicas. Le agregamos dos, el alma y la entidad genética, como una aportación a esas tres entidades básicas. Pero ¿quién está viendo la imagen? Y la imagen la está viendo un observador, que eres tú, el verdadero tú, el yo, el centro de conciencia que dijimos que está en el núcleo del cerebro, pues es el que está percibiendo la imagen. Entonces ahí tenemos una claridad un poco más real, objetiva, nos da una respuesta, ¿no? O sea, yo soy un ser que percibo la imagen del elefante, esa imagen está registrada en mi mente. Entonces la mente es todo este conjunto de cuadros o registros que dijimos hasta el inicio del tiempo, o desde el inicio del tiempo hasta la fecha, en orden cronológico, con todas las percepciones, y mi cuerpo es lo físico, pero hay un observador que percibe las imágenes y que además piensa y determina y crea, y que es mucho más grande de lo que piensa. Entonces aquí cerramos este programa. Espero que te haya dado una mayor comprensión de quién eres tú y diferenciar de lo que no eres, porque esa comprensión te va a dar más claridad, más certeza de tu verdadera identidad. En el siguiente programa vamos a seguir abordando este tema tan vital y crucial de quién somos en verdad. Muchísimas gracias. Te deseo éxito con esta nueva comprensión. Hasta la próxima.